Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de poemas, análisis de figuras retóricas o de pensamiento. Vamos a calcular la métrica, la rima y vamos a hacer algunas tareas que ustedes me han estado enviando por correo electrónico, ¿ok? Para que también nos demos cuenta normalmente qué es lo que un profesor puede preguntar cuando ustedes están en estos módulos de poesía. Vamos a estar destinando este mes a este tema que al inicio cuesta, pero que yo sé que con el paso del tiempo ustedes van a ir adquiriendo, obviamente, la agilidad para hacer el análisis de los poemas, ¿no? Encontrando sus figuras retóricas o de pensamiento, su métrica, su rima. Como les digo, no se sientan mal al inicio esto, se nos dificulta a todos, ¿ok? Pero con el tiempo, mientras más poemas ustedes analicen, van a ir mejorando. Obviamente, la práctica es el secreto. Entonces, vamos a iniciar dando algunos saludos especiales a los miembros de mi comunidad, a las personas que donan todos los meses y que hacen posible que este esfuerzo educativo continúe creciendo. Evidentemente, pues le mando besos y abrazos a Amanda, que se conecta desde los Estados Unidos, a Rodolfo Martínez, que se conecta desde México, a Sebastián Álvarez, que se conecta desde Perú, a Marquela, que se conecta desde los Estados Unidos, a Mariana Leiva, El Planeta de Abraham, Plantas y Más, Noé Capello, Miguel Salazar, Luis Humansor, Hipólito Mena, Ana Cruz, que se conecta desde República Dominicana, a Silvio Rodríguez, que se conecta desde Nicaragua, Orlando Renner, que se conecta desde los Estados Unidos, Onida Rojas, que se conecta desde Nicaragua, Marco, que se conecta desde Honduras, Germán Reyes y Noé Capello. A todos ustedes, bueno, lo había mencionado, a todos ustedes que envían su donativo todos los meses, les agradezco muchísimo la confianza. Les recuerdo a todas las personas que quieran donar, solamente se tienen que unir a mi nivel de membresía de $2.49 al mes si quieren apoyar la producción de contenido de este canal. Pero si quieren contratar mis servicios como tutora porque necesitan acompañamiento, porque están en un módulo de poesía y le está siendo difícil, o están en la elaboración de ensayos, análisis de obras literarias, análisis de oraciones, sintáctico, morfológico. Igual, si están construyendo tesis de investigación, pues recuerden que tenemos varios niveles para todos ustedes. 14.99 si solamente necesitan una clase al mes, 24.99 si necesitan 2 clases al mes, 34.99 si necesitan 3 clases al mes, 49.99 si necesitan 4 clases al mes y 99.99 si necesitan más de 7 clases al mes. También ustedes pueden pagar horas extras, ¿ok? Pueden, digamos que en vez de 9 quieren 12, entonces a través de PayPal pueden pagar las horas adicionales. Les recuerdo también que las tutorías son personalizadas. Lo que hacemos es tener sesiones vía Zoom. No son sesiones grupales, hago esta aclaración porque siempre me lo preguntan. Simplemente es yo contigo para saber cuáles son tus necesidades, en qué te puedo apoyar para que salgas victorioso en ese curso que te está volviendo loco, que tal vez, o loca, que no sabes cómo hacer todo esto, pues sabes que puedes contar conmigo y para eso estamos. Vamos a entonces iniciar con esta tarea, ¿ok? Vean lo que le piden a este estudiante. Analizar el soneto de repente, que es un soneto muy importante de Lope de Vega. Vamos a hablar mucho de él y es un soneto además muy representativo del siglo de oro español, que se caracterizaba precisamente por el uso del soneto en la poesía. Entonces, primero se le pide un glosario de palabras desconocidas, si hay alguna. Luego, qué dice y qué hace cada estrofa. Es decir, vean aquí que a diferencia de los poemas que hemos revisado en clases anteriores, este profesor está pidiendo un análisis estrófico. No está pidiendo un análisis versificado. Entonces, es un poco más sencillo porque se va analizando por estrofa y no por verso. Clasificación del poema, bueno, obviamente en estrofa, en verso, si son de arte mayor o de arte menor, tipo de rima, describir la situación retórica del poema, quién habla, a quién le habla, cómo se crea una voz poética, seleccionar 2 figuras retóricas relevantes y explicar por qué son importantes. En realidad las vamos a encontrar todas, ¿ok? Porque normalmente los profesores no piden encontrar una figura, sino que lo que te piden es encontrarla todas. Entonces vamos a tener eso presente. ¿Cuál es el tema central o cuáles son las ideas significativas de este poema? Y conectar este tema central con las figuras retóricas de la sección 5. Ok, esa es básicamente la tarea. Entonces nos vamos a mover, bueno, hay otro, sección 7, un poco de contexto del poema.
¿Qué tradiciones informan el poema? ¿Hay alguna convención poética? Sí, es el soneto ahí. ¿Es el poema una variación de un determinado tema? ¿En qué consiste esta variación? ¿Por qué es relevante? ¿Y cómo se conecta con otros poemas? O sea, hay varias preguntas que este profesor está haciendo con respecto al poema. No solamente se va a centrar en la métrica, en la rima, en las figuras retóricas, sino que va a pedir un poco de contexto de este poema, ¿no? Dentro de qué está enmarcado, y por eso vamos a investigar un poco, como ustedes van a ver, sobre el background que tiene este poema. Bueno, lo primero es entender que es un soneto, ¿no? Que es una composición poética. Importante esto, que está formado por 14 versos de arte mayor, que normalmente son en decasílabos, es decir, que tienen 11 sílabas métricas. Esto es importantísimo. Tienen rima consonante y se distribuyen en 2 cuartetos y en 2 tercetos. En 2 cuartetos quiere decir que hay 2 estrofas de 4 versos y hay 2 estrofas, ¿okay?, que son de 3 versos. Esto es importante. Y si nosotros analizamos el poema, inmediatamente nos damos cuenta que sí es un soneto, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es que es un soneto, ¿okay?, que podría ser la primera palabra que no hayamos entendido. Y luego nos vamos a mover a la sección 2, que dice y qué se hace en cada estrofa. Vamos a leer la primera estrofa. Es más, vamos a leer todo el poema y luego vamos a hacer el análisis estrófico, porque lo primero que uno debe hacer a la hora que te van a analizar un poema es leerlo. Entonces, leámoslo. Un soneto me manda ser violante. En mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que soneto, burla, burlando van los 3 delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando, y aún parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que estoy los 13 acabando. Contad si son 14 y está hecho. Me da risa, después vamos a encontrar la métrica, ¿ok? Y luego de la métrica, evidentemente, vamos a contestar el resto de preguntas. Me da risa porque, evidentemente, Lope de Vega era un escritor muy importante del siglo de oro español. Era, de hecho, una estrella internacional. Nosotros tenemos en el canal una biografía de Lope de Vega. Y si había algo que era muy característico de Lope, era su falsa modestia. Realmente era un escritor muy famoso, era un escritor muy laureado, ¿ok? Además era un escritor que hacía de su vida su obra, porque tenía muchas amantes, muchas relaciones desordenadas. Él incluso se vuelve sacerdote, pero sigue teniendo un montonero de amantes. Entonces es bien curioso porque esto es en cierta forma una manera arrogante de demostrar que él sabe hacer un soneto, ¿no? Lo vamos a ir revisando ahora por estrofa, pero evidentemente vean ustedes que él todas las características del soneto lo va mencionando, pero también lo va cumpliendo dentro de su propio soneto. Ahora, esto realmente no es algo nuevo. Este soneto de Lope de Vega está inspirado en un soneto anterior, que lo vamos a analizar también. Por eso es que el profesor hábilmente le pregunta, ¿cuál es el contexto del poema? Porque no solamente es que es un soneto, que Lope de Vega está reflejando su gran dominio a la hora de escribir, porque van a ver además que todos seguramente le van a dar 14, ¿no? Lo digo porque él lo menciona y además obviamente le van a dar 11, perdón. Aquí él lo va a explicar eso, va a ir mencionando por cada terceto, por cada cuarteto, cómo lo va logrando. Va a decir que tiene una rima consonante, que es una característica obviamente de los sonetos. Entonces este poema en realidad lo que está demostrando con una falsa modestia porque él dice que está en un aprieto, pero no es cierto, porque cuando Lope de Vega escribió este soneto ya tenía como mil sonetos creados. Entonces una persona que tiene 1000 sonetos no está experimentando un aprieto a la hora de hacer un nuevo soneto. Pero bueno, de eso trata precisamente el poema, ¿no? Y él intenta demostrar que él es un muy buen escritor y que puede incluso jugar, ¿no?, con los sonetos y demostrar que él sí lo puede lograr, ¿no? Que yo creo que lo haría hasta con los ojos cerrados, porque era un escritor con mucha experiencia. Lope de Vega comenzó a escribir con tan solo 10 años. Entonces, evidentemente, cuando tú llevas 40 años escribiendo, pues esto para ti es nada, ¿no? Entonces hay una falsa modestia que se siente mucho en este poema. Ahora, vamos a hacer, sí, el análisis estrófico. En la primera estrofa, él dice,
un soneto me manda a ser violante, ¿no? En mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto. Burla burlando van los 3 delante. Este es lo que les decía, que al mencionar 14, si nosotros contamos los versos, él tiene efectivamente 14 versos, que es una característica del soneto, ¿no? Además dice, un soneto me manda a ser violante. Aquí hay un hipérbaton, una descolocación de los elementos, ¿ok? Porque el orden lógico debió haber sido violante me manda a ser un soneto. Pero como hay una alteración de ese orden lógico, ahí vemos evidentemente la figura del hipérbaton. Y luego, de manera con falsa modestia, dice, en mi vida me he visto en tal aprieto, ¿no? Obviamente aquí hay una hipérbole, está totalmente exagerado, porque él, como el escritor más prolífero en lengua castellana, de hecho, para que ustedes sepan, Lope escribió mucho más de lo que escribió Cervantes, de lo que escribió Fray Luis de León, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Era un hombre que le llamaban por eso el fénix de los ingenios, y el mismo Miguel de Cervantes le llamaba monstruo de la naturaleza, porque entre Cervantes y este escritor había una guerra a muerte, una guerra porque los escritores tienen un ego muy enorme, muy grande. Entonces Lope de Vega era muy exitoso, muy famoso, llevaba todas sus obras a las tablas, y a él le molesta mucho el éxito que tiene Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes, que dicho sea de paso, nunca gozó de gran fama ni de gran popularidad. Realmente la fama de Cervantes viene después de su muerte, y viene también porque el gran William Shakespeare era un admirador de Don Quijote de la Mancha. Pero en el momento en que ellos vivieron, realmente en el siglo de oro, el escritor más prolífero fue Lope de Vega. Vean que dije prolífero, no dije el mejor, dije prolífero, o sea, el que más escribía, y además de su generación probablemente el que gozó de mayor producción literaria, el que gozó de mayor dinero, porque para Lope de Vega escribir no solamente, o mejor dicho, no era un hobby, sino que era un trabajo. Él quería de verdad vivir de su escritura, y vaya que lo logró, porque él va a morir muy rico, tremendamente rico, ¿ok? Por todo su trabajo. Pero además, esto hay que decirlo, él trabajaba intensamente. Entonces él escribió más de 200 actos de teatro, más de 2000 poemas, ¿ok? Entonces estamos hablando de una persona que conjugó la disciplina, ¿ok? Con evidentemente el talento que él tenía para escribir, porque nadie le puede negar que él tenía mucho talento, pero también era una persona muy disciplinada, y él se sentaba en su estudio todos los días a escribir. Entonces es algo de lo cual todos los escritores nobles debemos de aprender, de esa gran disciplina que es la clave del éxito, ¿ok? Porque cuando tú empiezas a escribir bien, cuando tienes como él 2000 sonetos, es así, ¿no? Entonces, vean ustedes que aquí vemos el uso de un epíteto, ¿ok? Nos dice específicamente cuántos son los versos, son 14. Entonces, vean, 14 versos dicen que es soneto, ¿no? Burla burlando van los 3 delante. Entonces, vean ustedes, en burla burlando, evidentemente tenemos una derivación, hay una repetición de las mismas palabras con la misma raíz, pero vean qué interesante que él a su vez está demostrando que él está siguiendo las reglas del soneto, pero eso es una especie de burla. Un soneto me manda a ser violante, en mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burla burlando van los 3 delante. Evidentemente sí van los 3 delante, aquí está verso 1, verso 2 y verso 3. ¿Ven? Entonces él está demostrando a través de este soneto de repente que él efectivamente tiene toda la capacidad de hacer un soneto, y por eso les digo que hay una falsa modestia. Entonces, en esta estrofa conocemos, ¿no?, cuál es el propósito que lleva a este poeta a crear este poema. Hay una dama que se llama Violante, que se lo ha pedido, y Lope de Vega se mostrará a sí mismo en ese falso aprieto. Obviamente esto es un juego de metapoesía, ya que él va a hablar de la poesía y la irá creando al mismo tiempo. A esto se le llama metapoesía, demostrando así su genialidad como escritor, ¿no? Curioso es destacar que el poema no mostrará tanta abundancia de figuras retóricas, aunque sí tiene, y esta simpleza le dará mayor espontaneidad al poema y un toque de improvisación, porque pareciera que este poema está totalmente improvisado, que él se sentó y de pronto lo creó. Es una falsa improvisación. No, de improvisación no tuvo nada, eso lo vamos a descubrir un poco más adelante, porque vamos a ver que realmente él copió a otro escritor. Y este uso de un lenguaje coloquial, casi conversado,
¿no? Le da un toque de espontaneidad y ritmo, pero obviamente ya sabemos que es una falsa espontaneidad, porque obviamente él para hacer esto se tuvo que sentar y van a ver que tuvo que investigar también. Entonces, primera asignación terminada, análisis de la primera estrofa. Luego vamos a irnos a la estrofa 2. Yo pensé que no hallara consonante. Nuevamente vean ustedes que él menciona otra característica del soneto, que tiene una rima consonante. Y estoy a la mitad de otro cuarteto. Evidentemente, en la estrofa 2, él está en el segundo cuarteto de su soneto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Entonces, vean ustedes como nuevamente él está demostrando que él tiene una gran capacidad para escribir. Por eso en este segundo cuarteto, este término consonante se usa como una sinécdoque, ¿no? Y representa las dificultades que conlleva la creación de un soneto. Eso es lo que intenta él decir, ¿no? Que tiene que ser un soneto que guarde una rima consonante. También es muy llamativo la exactitud que presentan las palabras del poeta, ya que en efecto nos encontramos a la mitad de otro cuarteto. Él mismo lo dice, el segundo cuarteto. También tenemos la presencia de rimas internas con la palabra veo, cuarteto y terceto. Aquí lo tenemos. Veo, cuarteto y terceto, reforzada por la rima de sus cuartetos. La rima la vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, en esta estrofa 2, lo que el autor deja muy en claro es que él está en el proceso de creación literaria de un soneto y nos está compartiendo cómo él efectivamente lo va logrando. En la estrofa 3 dice, por el primer terceto voy entrando, vean ustedes que es verdad, ¿no? Este es el primer terceto y él va entrando en este terceto. Y aún parece que entré con pie derecho. Aquí obviamente tenemos un epíteto, ¿ok? Y un sentido de que lo voy logrando. Pues fin, con este verso le voy dando, ¿a qué? Al primer terceto, ¿no? Entonces encontramos además una derivación, ¿ok? En entré, entrando, ¿ok? Que es una figura retórica que consiste en la repetición de palabras que presentan la misma raíz. Una manera muy fácil de hacerlo es esta, usar un verbo y conjugarlo, entrando, entré, entraremos, entraríamos. En los versos 9 y 10 comprobamos también una perífrasis de acción en desarrollo, porque aquí lo tenemos, voy entrando, recuerda que esas son las perífrasis, las uniones de formas verbales donde una nos demuestra si la acción está iniciando, si la acción está en progreso o está acabada. Entonces aquí lo vemos en voy entrando, obviamente una perífrasis de acción en desarrollo. También encontramos una rima interna del verso con la palabra derecho. Además, el autor utiliza la frase coloquial pie derecho para indicar que entró con habilidad y dominio en el arte de escribir. Por eso él entra con pie derecho, ¿no? La frase tiene una especie de arrogancia, es lo que les decía, bastante propia de Lope, quien fue sin duda el escritor más importante de su época, ya que llevó al teatro casi todas sus obras. López de Vega no fue un simple escritor, o que realmente fue una gran celebridad dentro del mundo de la literatura. Todo el mundo lo conocía y todo el mundo lo admiraba. Escribió 1800 comedias, cuando yo leo este número siempre me sorprendo, 400 cuentos, 3 novelas largas, 4 novelas cortas, y también escribió La acción en prosa al modo de la Celestina, La Dorotea, además de un abundante epistolario. En ese tiempo las cartas también formaban parte de la creación de los escritores. Su fecundidad literaria fue tanta, yo se los decía al inicio de la transmisión, que el mismo Miguel de Cervantes le decía monstruo de la naturaleza, para demostrar lo sorprendente que era su talento. Entonces, evidentemente, en esta estrofa estamos viendo a un Lope de Vega arrogante, que tiene completamente claro que él no está en ningún aprieto, porque, vamos, es el escritor del siglo de oro español más importante de su época. Pero bueno, es el tema de la falsa modestia y también de la imitación, porque ustedes van a descubrir en este tutorial que este poema no es original de Lope, sino que es una copia del poema de otro escritor, como vamos a ver más adelante. Vamos a analizar la estrofa 4. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que estoy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y está hecho. Efectivamente, ¿no? Aquí estamos en presencia del verso 13 y ya con el último, contad si son 14 y está hecho, está demostrando su habilidad como escritor. Aquí en esta estrofa encontramos dos recursos, uno de ellos la rima interna entre los versos, vean una rima entre sospecho y hecho, ¿okay? Rimas internas,
Y esta intensificación del ritmo aporta un redoble al broche final del poema, como un alarde más del talento de Lope, ¿no? Un alarde más de su falsa modestia, una prueba de lo que él como escritor es capaz de ofrecer a su lector. En esta estrofa también encontramos algunos coloquialismos, ¿no? Entré con pie derecho, que persisten en la idea de supuesta, nuevamente, espontaneidad, improvisación, ¿no? Que son palabras que las vemos en la estrofa anterior y que nuevamente aquí él le hace un nuevo énfasis, ¿no? Porque él dice, estoy los 13 versos acabando, con taxi son 14, está hecho. Entonces, evidentemente aquí él está nuevamente demostrando su talento a la hora de escribir. Luego tenemos el imperativo con tat, que es muy importante, ya que nos corrobora que el poema es un apóstrofe, es decir, que el autor nos está hablando a nosotros como lectores. Vean ustedes que el autor va a interrumpir el discurso de pronto para hablarle directamente a otra persona o a cosas personificadas que pueden ser reales o imaginarias, y va a dirigirse directamente al lector, porque él nos dice, se lo demuestro, contad si son 14 y está hecho, ¿no? Entonces nos queda súper claro que nos está hablando a nosotros como lectores. Obviamente el final está cargado de arrogancia, ya sabemos que Lope de Vega pues tuvo un reconocimiento social y no es de extrañar, creo yo, que tuviera un ego muy grande por toda la fama que tenía. Por tanto, la construcción de este soneto no implicaba para él ni siquiera mover el dedo meñique, era algo súper fácil para él y él está haciendo un alarde de sus cualidades literarias, evidentemente. Vamos a ver en el tema de la métrica, ¿ok? Van a ver que todos los versos me dan 11. Van a ver ustedes también la rima que él logra en este poema. Vean. En la métrica recordemos siempre que si hay sinalefa, ¿ok? Una palabra que termine en vocal y la otra empieza en vocal, en H muda o en I con sonido vocal, se formará una sinalefa, lo cual significa que se va a crear una sola sílaba métrica. También hay que recordar que si las palabras terminan en aguda, ¿ok? Le vamos a sumar una. Si termina en grave, va a quedar igual. Y si termina en esdrújula, ¿ok? Le vamos a restar una. Entonces, comencemos. Un soneto me manda a ser violante. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ok? Aquí hay una sinalef, por tanto, da y ya forman una sola sílaba métrica y me da 11, efectivamente, que es una característica de los sonetos en esa época. Luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vean nuevamente que me da 11 sílabas, ¿ok? Luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Nuevamente 11 sílabas y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tenemos nuevamente 11 sílabas. Vamos a ir a la siguiente estrofa, ¿ok? Todos nos deben de dar 11 en teoría. Vamos a ver si él lo logró. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vean ustedes, 11 de nuevo. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tenemos de nuevo 11 sílabas. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 sílabas. Luego tenemos una, vean ustedes que la H es muda, entonces te forma una sola sílaba métrica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 sílabas, efectivamente. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Nuevamente 11 sílabas. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Interesante. 11, 12 y 13. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Es que vean ustedes que aquí tengo un error. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí lo que podemos hacer, que si se fijan, la razón por la cual este y aún no lo había dejado en una sola sílaba métrica es porque hay un acento que estaría ahí rompiendo ese diptongo entre la A y la U. Pero si se fijan, ¿ok?, nos podemos tomar esa libertad métrica, ¿ok?, que es admitida en poesía, dejarla en una sola sílaba para que podamos completar las 11. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, si estuvieran en una prueba, yo les recomendaría que dejaran una notita, ¿ok? Vamos a formar esta sinalefa y el acento no va a romper este diptongo con el objetivo que podamos mantener las 11 sílabas a lo largo del análisis, pero sí lo deben dejar en forma de notita. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Me vuelve a dar 11. Ok, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bueno, dejamos una notita aquí que sabemos que hay un acento que debería romper, obviamente, esta sinalefa, porque las sinalefas se pueden romper con los acentos, pero no lo vamos a hacer para que me pueda dar 11. Entonces, lo dejan en forma de notita para que el profesor sepa que ustedes lo manejan. Luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tenemos 11 y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vean ustedes que me da 10. Entonces lo que podemos hacer es no formar sinalefa entre la E y la I y la I y la E. Esto se puede hacer, muchachos, siempre y cuando ustedes se lo expliquen al profesor, ¿no? Y le digan, ok, profe, lo que pasa es que aquí no voy a formar la sinalefa para mantener la métrica de los 11. Esto se puede hacer siempre y cuando esté fundamentado, o sea, ustedes lo deben de explicar en el examen. O sea, la razón por la cual no voy a formar sinalefa aquí es para mantener el patrón métrico de las 11 sílabas. Y esto perfectamente se puede. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Incluso no es que no la tienen que formar en ningún momento. A ver, lo vamos a volver a hacer. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ok, pueden hacer la sinalefa en la E y en la I y no hacerla en la I con la E para que les dé exactamente 11. Esto ustedes lo pueden hacer. Ahora, el profesor también pide que analicemos la rima. Evidentemente, nos ubicamos en la última palabra de cada verso. En este caso, violante. ¿Ok? Obviamente es una rima tipo A, siguiendo las reglas del alfabeto, y rima con delante, que es otra rima tipo A, siguiendo las letras del alfabeto. La segunda rima que encontremos va a ser la B. Evidentemente es aprieto, ¿ok?, que rima con soneto. Por eso es B, ¿no? Fíjense que son Bs y A mayúscula, porque son versos de arte mayor. Esto es importante. No es lo mismo poner en la rima una A minúscula que una A mayúscula. Si ustedes ponen una A mayúscula, están diciendo que todos los versos tienen más de 8 sílabas, que sería el caso aquí. Pero si yo pusiera una A minúscula, está mal el ejercicio y ahí van a perder puntos, porque en métrica no es lo mismo una A mayúscula que minúscula. Luego vamos a seguir con este tema de las rimas. Voy a borrar un poco aquí. Entonces, vean que tenemos consonante, la terminación ante, que es la misma que violante, por esto esta rima también es A. Luego tenemos cuarteto y terceto, que es la misma rima que está en la primera estrofa. Evidentemente esta es B. Luego tenemos espante, que rima con consonante. Esta rima es evidentemente A. Vamos a movernos a la siguiente estrofa. Tenemos entrando, que obviamente está rimando con dando. Ahí está la terminación ando. Por tanto, siendo las reglas del alfabeto, esta rima sería C. Luego tenemos derecho, que rima con sospecho. Aquí está. Esta rima obviamente es tipo D. Luego tenemos acabando, que es la misma rima C. Aquí está, ahí le pusimos C. Y luego tenemos hecho, que obviamente rima con sospecho. Entonces vean ustedes que este es un poema, que es un soneto, que tiene 11 sílabas métricas, ¿ok?, que tiene una rima perfecta. Además, es importante mencionar que mantiene todas las características de un soneto, que es este esquema métrico que acabamos de analizar.
Ahora en la sección 3 el profesor pregunta, bueno, clasificación del poema, estrofas, si son versos de arte mayor o menor, tipo de rima. Bueno, simplemente le está pidiendo al estudiante que identifique las estrofas. Esto es súper fácil, aquí están ya. Obviamente la primera estrofa es esta que está aquí, ¿no? La segunda estrofa aquí ya está marcada, ¿ok? La tercera estrofa está aquí y la cuarta estrofa. Entonces ese punto del examen ya lo resolvimos, ¿no? Entonces son versos de arte mayor o menor, ya lo dije, son versos de arte mayor porque tienen más de 8 sílabas. ¿Cuál es el tipo de rima que tenemos? Es un tipo de rima consonante porque riman las vocales y riman también las consonantes. Vean ustedes aquí un ejemplo, sospecho, rima con hecho y está rimando la E aquí está rimando la CH y está rimando la O. Porque recuerden que hay dos tipos de rima, la sonante donde solo van a rimar las vocales y las consonantes donde van a rimar vocales más consonantes. Ok, esa parte del examen ya la tendríamos hecha. Además, recordemos que pues versos de arte mayor. Sección 4. Describir la situación retórica del poema. ¿Quién habla, a quién le habla y cómo crea una voz poética? Bueno, obviamente el escritor le está hablando al lector en este poema. Esto se conoce como apóstrofe, cuando de pronto el escritor le habla al lector. Y obviamente demuestra su genialidad, ¿no? Ya que él va contando cómo él ávidamente va elaborando un soneto. El desarrollo del poema es una explicación detallada de cómo Lope hacía su proceso creativo. Ahora, en la sección 5 dice seleccionar dos figuras retóricas relevantes y explicar por qué son importantes. Ya todas las figuras las encontramos, hay muchísimas, pero bueno, si queremos mencionar dos, por ejemplo, en burla, burlando, si se fija tenemos una derivación allí, tenemos el apóstrofe aquí en contad, que es importante, ¿ok? Pero tenemos muchas más figuras retóricas, en entrando y en entré tenemos una derivación, entonces hay muchas figuras que son importantes dentro del poema, pero si solamente eligen dos, pues bueno, las que yo expliqué, ¿no? Cualquiera que les sea de utilidad. Sección 6. ¿Cuál es el tema central o las ideas más significativas? Conectar este tema central con las figuras retóricas. Bueno, obviamente Lope de Vega ha escrito un poema que pareciera haber nacido casi en una tertulia literaria de escritores. En ese juego parece situarse él mismo ante una gran dificultad, que supera con creces a través de la construcción de este soneto. El poeta parece dirigirse al lector con una fingida espontaneidad, como si por casualidad hubiera terminado este poema. En esta intención funciona el léxico, la sintaxis, el carácter coloquial, el lenguaje sencillo y el fingimiento del poeta cuando dice burla burlando, quien parece no detenerse en el proceso de selección de la rima y las figuras literarias y quien pareciera haber terminado el poema casi por casualidad, cosa que más adelante veremos que no es cierto, ¿no? Que este soneto fue muy planeado, de hecho es una imitación de otro trabajo muy importante. Este soneto se conoce como soneto de circunstancias, ya que no manifiesta emociones ni sentimientos. Vean que no es un soneto del amor, no es un soneto sobre la juventud, sobre el sufrimiento, la frugalidad de la vida, no. Específicamente es una metapoesía, o sea, es un soneto que tiene también un sentido pedagógico. Simplemente se usa para demostrar la habilidad del poeta y su dominio de la poesía y las figuras retóricas, como vemos en acción. El poema cuenta, desde un punto de vista narrativo, el proceso de creación literaria de un soneto. Una gran genialidad, pues obviamente del gran Lope de Vega, que no totalmente involuntaria, ya que el poema es una imitación de otro poema que ya había leído Lope. Entonces vamos a entrar al tema del contexto, entonces el poema que les va a resultar bien interesante. ¿Qué tradiciones informan el poema? ¿Hay alguna convención poética? ¿Es el poema una variación de un determinado tema? ¿En qué consiste esta variación? ¿Por qué es relevante? ¿Y cómo se conecta con otros poemas? Vamos a contestar entonces. El soneto Violante no fue en absoluto un soneto improvisado, ni concebido ni escrito como un poema independiente. En realidad pertenece a una comedia, La Niña de Plata, que se publicó en 1607. En ella un criado, Chacón, recita el soneto en el tercer acto. Los personajes que están escuchándolo en escena comentan literalmente que es un desatino, dado su tono burlesco. Entonces, este poema se escribió en el contexto del siglo de oro español, un siglo en el que el principio compositivo era la imitación. Y esto hay que entenderlo para no quitarle ningún mérito a Lope. En esa época los mejores escritores eran los que imitaban a los grandes.
Entonces, el buen escritor no era el que innovaba, sino el que imitaba a los clásicos. Entonces, los motivos circulaban por eso de un poeta a otro, de una lengua a otra, de modo que el poeta se encontraba inmerso en una corriente de géneros y estilos. Dato muy curioso, Lope no inventó ni tampoco improvisó este soneto, sino que tuvo su origen en la poesía toscana del Trecento. El origen de este poema se halla realmente en el poeta florentino Pieraccio Tedaldi. Se cree que el soneto debió pasar de Italia a la península. Se cree esto por el gran parecido que tiene este soneto de Lope con otro de Baltasar de Alcázar y con otro soneto que fue publicado en una antología poética llamada Primera Parte de las Flores de Poetas Ilustres de España, que fue publicada en 1605. Es posible que además este soneto fuera escrito por Diego Hurtado o por el duque de Osuna. Es decir, que hay muchas otras personas que han sacado sus versiones de este tipo de soneto. Esto pues nos revela que esta idea no fue original de López, sino que atrás había muchísimos escritores que habían intentado imitar poemas muy parecidos. Sea cual fuera el autor, lo que queda claro es que Lope no inventó nada, más probablemente imitó un soneto que ya existía y como resultado creó un nuevo paradigma, el que se conoce como el soneto sonetil, como lo demuestra su larga y fructífera descendencia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Lo imitó entre otros posteriormente el poeta francés Vincent Bouture, quien codificó la poética del rondau, una estrofa de 13 versos característica de la poesía francesa. Entonces vean ustedes cómo en poesía hay muchas cosas que llevan muchos años de inventada. Y se estilaba mucho que un poeta de renombre, vean que no es cualquiera, que el gran Lope de Vega tomara un poema y lo imitara, pues además era un orgullo y era una manera de demostrar la habilidad del poeta. Hoy eso ha cambiado, hoy en día hay como un sentido de buscar frescura en la poesía, de encontrar formas nuevas. Pero en el siglo de oro español no era así, lo importante era la imitación. Esto hay que entenderlo. El mejor poeta era el que mejor imitaba a los clásicos, ¿no? Entonces vean ustedes cómo él imita a varios poetas y luego también cómo él es imitado. Esto también es curioso. Ahora, en nuestra literatura, este poema reaparece en el siglo XX cuando ya no podemos hablar propiamente de imitación, sino de intertextualidad. El intertexto ocurre cuando nosotros hacemos esto, mencionamos un poema o figuras retóricas de otro poeta, entonces se le llama intertexto. Se trata en un principio de poemas satíricos burlescos, imitadores del que suponen original de Lope, es decir, Lope imitó a otros escritores y luego otros escritores imitaron a Lope, y que se quedan en el puro juego poético con mayor o menor fortuna. Entre ellos destaca la del poeta colombiano Víctor Sánchez Montenegro, que sabe jugar ingeniosamente con la tradición, es decir, que también Lope fue imitado. En la península, el motivo de la creación de sonetos y de demostrar la habilidad de un escritor a través de un poema que tuviera un carácter pedagógico o didáctico, el motivo fue retomado por varios autores, entre ellos Manuel Machado, quien publicó en Poemas Varios de 1921 un soneto que tituló Alfa y Omega, en el que el devenir del soneto se convierte en imagen del paso del tiempo y de la vida. También Gerardo Diego escribió su soneto a Violante, Yo no sé hacer sonetos más que amando, en el que destacan las metáforas amorosas, y otro poeta importante que también imitó a Lope, que fue Damaso Alonso, llamado El Corcel, en el que expresó el dominio al que el escritor ha de someter la palabra para domesticar la estrofa y así dar rienda suelta a la expresión poética. Y finalmente quisiera terminar este análisis con algo muy importante. Hay que destacar que la imitación no era mal vista en el siglo de oro español, ya que el mejor poeta era el que imitaba con mucha fidelidad a los autores clásicos. Tal vez esto pueda parecernos muy extraño en la actualidad, nos podría parecer una copia, pero en la época de Lope era realmente el paradigma a seguir, o sea, todo el mundo imitaba. El mejor escritor entonces era el que imitaba a los escritores anteriores y vaya que Lope lo logró. Entonces, lo que nos queda claro es lo siguiente: el soneto de repente no es un poema, no es un soneto completamente original. Fue escrito por Lope de Vega con el objetivo de demostrar su talento a la hora de escribir.
En este soneto se manejan los versos en decasílabos, es decir, de 11 sílabas. Vemos también una métrica perfecta, ¿ok? Todos los versos nos dan 11. También nos damos cuenta que hay un buen uso de figuras retóricas, tal vez no exagerado, porque además el hecho de tener un lenguaje relativamente coloquial hace sentir que el poema fue escrito de manera espontánea. Vemos también que se mantiene el tipo de rima característica del soneto del siglo de oro español. Vemos también que hay muchísimas figuras retóricas en acción dentro de este poema, lo cual también le da belleza, musicalidad, sonoridad. Vemos aquí el uso de la derivación, que es bastante fuerte dentro del soneto. Vemos aquí que el escritor, a través del apóstrofe, a través de contat, se refiere directamente a nosotros como lectores, en un deseo de imitar un poema que ya existía, que había sido imitado en varias ocasiones, y también de mantener una comunicación directa con el lector. Eso es algo bien interesante, ¿no? Hacer una pausa dentro de la lectura para conectar con nosotros como lectores. Vemos también que tiene uso del epíteto, Tiene uso del hipérbaton, la hipérbole, que son figuras retóricas bastante comunes que lo que hacen es darle mayor belleza al poema. Y en conclusión, podemos decir que aunque el soneto de repente no es una creación original del gran Lope de Vega, sí obviamente cumplía con las características del siglo de oro español, que lo que intentaba era tomar poemas o sonetos que eran sumamente famosos o que fueron famosos en otras épocas e imitarlos para demostrar la habilidad que tenía un escritor. Obviamente también vemos la falsa modestia, en Lope de Vega, porque él tenía súper claro que para él no era nada difícil lo que estaba haciendo, y él nos intenta demostrar así que él tiene mucha habilidad para escribir. Bueno, y básicamente eso ha sido mi análisis del soneto de repente, uno de los sonetos más importantes del siglo de oro español. Es un soneto muy famoso. De hecho, en muchísimas maestrías, doctorados, ustedes van a analizar este soneto. No es tan difícil porque tiene una ventaja, y es que los sonetos son bastante cortos, porque solamente tiene 14 versos, entonces se nos hace un poco más sencillo el análisis. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, regálame un like, comparte el link de este video en todas tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en tus estados de WhatsApp. Si quieres que analice algunos poemas en particular, recuerda que me lo puedes enviar a mi correo electrónico espanolencasalatinoamerica@gmail.com. Recuerda también que si deseas una tutora que te ayude en el análisis de poemas, evidentemente por alguna razón estás viendo este video, me pongo completamente a la orden. Y solamente tienes que elegir el nivel de membresía que calza con tus necesidades y luego comunicarte conmigo para que te podamos agendar. Les mando un beso enorme a todos, un abrazo, y recuerden que nos vemos en la siguiente transmisión. Bye bye.